Buenas tardes, bendiciones a todos. Acá estamos nuevamente a punto de comenzar con la transmisión. Así que bueno, vamos a ir orando para dar comienzo a esta transmisión. Padre Santo, una vez más, te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por reunirnos en ese poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por este gran privilegio de poder ser parte de Él, a donde nos pusiste, en el cuerpo de Cristo, para que Él sea nuestra sabiduría, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra santificación, ¿no es cierto? Gracias por tantos privilegios que nos diste, por tu bendita gracia, por la enseñanza que vamos a compartir, por el compartir que vamos a tener acerca de tu palabra, tu voluntad, acerca de nuestro Señor Jesucristo en este tremendo libro de Romanos. Y bueno, te elevo la señal de internet, te elevo todo lo que van a escuchar esta enseñanza, te elevo esta transmisión, y que todo sea para tu gloria, por medio de nuestro Señor, para la gloria de nuestro Señor y para nuestra edificación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estudiemos el libro de Romanos, capítulo 3. Bendiciones para todos nuevamente. Nos reencontramos en este capítulo 3 de la epístola a los Romanos. En este capítulo, después de una magistral explicación de lo que Dios consideraba justo al judío en comparación de los gentiles, de acuerdo a la ley mosaica legislada en el Cristo de Dios, en donde se impartía la justicia misma, Pablo, nuevamente en el Espíritu y por revelación de Jesucristo, comienza, ahora sí, a introducir la gracia de esta administración, la gracia de Dios, para todos los que creen en el Señor Jesús como el Cristo. Para todos los seres humanos y para todos. Como la nueva y mejor legislación de Dios. Para todos los que reciban, sean judíos o gentiles, sin la necesidad de tener un nombre o sobrenombre de judío o del pueblo de Israel en donde fue impartida la ley mosaica de Dios referida al Cristo que iba a venir, sino ahora simplemente de tener a Cristo Jesús, el Cristo de Dios referida en la antigua ley y los profetas, donde la justicia de Dios hoy es manifestada a todos los que tengan, o mejor dicho, a todos los que lo confiesen como Señor de sus vidas, siendo Él, Jesucristo, la justificación de Dios ahora, de una vez y para siempre, en vez de la ley mosaica promulgada o referida a este Cristo, en donde si creían en Él, podían ser justificados más allá de las obras, o mejor dicho, en conjunto con las obras de la ley mosaica, que la ley mosaica estipulaba. Mas si perdían de vista al Cristo, mas si creían de vista al Cristo a quien se refería la ley, obviamente perdían la fe y por ende su salvación, porque el justo vivirá por la fe y no por las obras de la ley apartada de ella. Tremendo, ¿no? Esto era algo tan entendible para los cristianos que habitaban en la antigua Roma, ya que estos, al ser legislados por la ley que regía Roma, debían no solamente cumplirla, sino también creerla, teniendo la convicción
de que era ella la responsable de brindarle la justicia que se declaraba en dicha legislación. ¿Y por qué debían creerla teniendo dicha convicción acerca de la justicia que le brindaba la ley de la antigua Roma por la cual eran legislados? Esta pregunta es maravillosa porque la respuesta de ella nos ayudará a entender por qué el justo vivía por fe a medida que cumplía la ley mosaica y no solamente cumpliendo con la ley fuera de la fe que representaba al Cristo de Dios. Bueno, tanto para los romanos como para los judíos era imposible, y es imposible, cumplir con la ley fuera de la fe. Si no creen en la ley que representaba la justicia para el ciudadano romano, o en la ley que representaba a esa fe o el Cristo de Dios, al no creer en ellas, teniendo la convicción de que impartía la justicia en ambos casos, en algún momento, porque obviamente creían en otras cosas, infringían dicha ley, que en ambos casos impartía justicia y por lo cual no eran justificados en ninguno de los dos casos. Claro, para los judíos era una hipocresía porque hablaban de una ley que no creían y por ende, como dice la palabra, tremendo y lógico esto, por eso está escrito que todo lo que no se haga con fe es pecado. Era un delito, es un pecado. Romanos 14:23 dice eso. Comencemos con este fascinante libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido encomendada, confiada, la palabra de Dios. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Este es un salmo, ¿no? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Quiero mostrar estos mismos versos desde otra versión para que nuestra comprensión mejore y así podamos en el espíritu entenderlo un poco mejor. Miren, desde el 1. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si a alguno le faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Eran hipócritas porque hablaban de una ley que no creían. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo?
Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como un pecador? Fíjate vos lo que pensaban esto. ¿Por qué no decir: hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que es eso lo que enseñamos, pero bien merecida se tiene la condenación. Biblia al día, 1989. Tremendos versículos. Obviamente que el judío tenía gran ventaja ante los gentiles en aquella época, porque conocía la ley mosaica referida al Cristo de Dios y por ende, si la creían, tendrían un mejor entendimiento acerca de ese Cristo referido en la ley y los profetas que vendrían. Y mucho más ahora que ya vino y en el cual la justicia de Dios es impartida hoy y únicamente por Él en persona a través del Espíritu, inspirando la letra de la nueva revelación que se estaba dando a sus apóstoles y profetas en todas las epístolas que estos estaban escribiendo a las reuniones de la iglesia del cuerpo para esa época y la nuestra hoy, gracias a Dios. Poniéndolos a estos judíos en una posición de maestros e instructores a causa del conocimiento que tenían, y por ende la oportunidad de tener un mejor entendimiento acerca del Cristo referido en la ley y que ahora estaba siendo revelado en la vida de los que creían desde que fue resucitado por nuestro Padre, como dice Romanos 19. Maravilloso. Pero bueno, como está escrito en los versos citados, ¿acaso la falta de fe de estos judíos, a quienes correspondía por la posición privilegiada que habían adquirido por ser linaje de Israel, anulaba la fidelidad de Dios en cuanto a su promesa del Cristo, el Evangelio de Dios comunicado por sus profetas en las Santas Escrituras? En ninguna manera. Esta promesa está basada en la justicia de Dios, en las que fueron, somos y serán legislados todos los que creyeron, los que no creyeron y todo lo que existe por mano de Dios en ese Cristo, Jesús hoy nuestro Señor. Gloria a Dios en nuestro Señor Jesucristo por esto. Aunque el hombre siga siendo mentiroso porque no cree en esta justicia de Dios en Cristo, como antes tampoco estos judíos creían, con la cual eran y somos legislados hoy en Cristo Jesús, Dios sigue siendo veraz. Sí, veraz, verdadero. Y alguien verdadero siempre cumple con sus promesas, como nuestro Padre que las cumple en nuestro Señor Jesús hoy, quien era, quien es, y será el Cristo prometido en el Evangelio profesado por sus profetas en las Santas Escrituras desde el Evangelio de la palabra escrita. Y aquel que creía esto, a pesar de sus errores o pecados, al reconocerlo, era justo en su sentencia y triunfaría cuando lo juzguen, porque no había perdido la fe, como dice el Salmo. Verdaderamente esto fue algo extraordinario para el que habitaba, el cristiano que habitaba en la antigua Roma. Porque tanto en la ley de Roma que los legislaba, la ley suprema que decían ellos, dicha ley tenía términos y fechas para renovarse continuamente dependiendo de la situación, actualizándose a medida que avanzaban y crecían en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya sea en la educación, en la economía, en la seguridad y demás aspectos que involucran el crecimiento de una sociedad. Así tal cual este cristiano entendía por esto con mayor facilidad el cumplimiento de la venida de Cristo y su nueva legislación orientada por Dios mismo a traer un crecimiento en todos los aspectos,
desde lo espiritual hasta lo material, pues en Cristo Jesús era y es donde yace la abundancia y el poder de Dios en manifestación o a manifestar. Muy bien, sigamos. Así que muchos de estos judíos decían que si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Dios es injusto para descargar sobre nosotros entonces su ira, su castigo, al enjuiciarnos por tal acción? Ya que tenían el tupé de pensar que por lo que ellos mal hacían, la justicia de Dios era manifestada, y por eso tenían el derecho de ser impunes a dicha ley. Imagínense eso. Tremenda soberbia. Me hace acordar a muchos políticos que tenemos hoy acá en la Argentina y que sin duda alguna ponen en comparación directa a estos judíos con los magistrados y líderes romanos que pensaban por su posición favorable, como acá muchos en la Argentina, ante sus actos corruptos, quedarían impunes cometiendo todo tipo de injusticia en cuanto a la ley que los legislaba a ellos. Como dije, tremenda soberbia de ellos y estos hoy. ¿Se dan cuenta de tan grandiosa comparación que hace el apóstol Pablo de esta revelación en el Espíritu por nuestro mismo Señor Jesucristo? Maravillosa comparación. Y sin duda alguna, como dice la bendita respuesta, de ninguna manera. Porque si así fuere, ¿cómo Dios podría juzgar al mundo? ¿O cómo la ley romana sería suprema si no juzgara a estos magistrados como cualquier otro ciudadano que infringía dicha ley? Mire, entendamos una cosa acá. Cuando hablamos de la ira y del juicio de Dios para esto, estamos hablando de personas que siempre rechazaron la fe, donde se fundamenta la ley de Dios legislada en el Cristo, y por ello son dignos de castigo que comenzará a ser manifestado, dicho castigo, después del retorno de Cristo por su iglesia, los hijos de Dios, quienes son salvos de esta ira venidera en Cristo Jesús. Como dice 1 Tesalonicenses 1:10, si quieren leer. Esto es la justicia de Dios. Tremendo. Porque estos, en su objeción corrompida, dicen: hagamos lo malo para que venga lo bueno, calumniando y asegurando que eso enseñamos. De ninguna manera. Siendo así, dignos y merecedores de la ira de Dios. Pablo varias veces agarró y dijo: ahora porque estamos en la gracia, ¿pecaremos? En ninguna manera. Nosotros no enseñamos estas cosas. El cristiano verdadero no enseña esto. Enseña lo que se refiere a Cristo. Sigamos. ¿Qué pues? Dice el versículo 9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Decía Pablo. En ninguna manera, tampoco. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Hola para todos, bendiciones. Estoy leyendo acá y lo vi Ángel, Fanny, Carlos, bendiciones a todos. No hay quien entienda, ¿no? No hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué gran entendimiento tenía el apóstol Pablo acerca de la ley mosaica referida al Cristo, en donde era impartida la justicia y el castigo de Dios y por Dios en ese Cristo.
ya que Pablo entendía que el único digno de juzgar era, es y será Dios, nuestro amado Padre en su Cristo. Y todos estaban en esta situación, teniendo la pretensión y la soberbia de ocupar el lugar de Dios al emitir juicios en cuanto a la ley, olvidándose ya totalmente de la fe para ser salvos. Pues esa fe referida al Cristo era su salvación. Por eso, perdiendo el entendimiento de la base del juicio de Dios en la ley, por la falta de fe para salvación, dejaron de buscar a Dios. Y a una, todos se desviaron sin excepción. Ninguno buscó lo bueno, ni siquiera uno lo hizo. Siendo, escuchen, inminente la venida del Cristo de Dios para justificación, declarado por los profetas en la ley, en toda la santa escritura de Dios. Esto verdaderamente debe llamarnos la atención, porque a medida que conocemos la palabra de Dios referida a Cristo Jesús, somos tentados. Y sin excepción caemos en la misma que todos los seres humanos que esta escritura cita. Nos dedicamos a emitir juicios contra otros fuera de Cristo, en vez de ser testigos de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. No cometamos los mismos errores. Expongamos sí la palabra de Dios referida a Cristo Jesús tal cual es, pero para comunicar a Cristo, no para condenar a otros, que era lo que estos hacían. La manera y el momento de emitir juicio es de acuerdo al Cristo de Dios referido en la ley mosaica y a Cristo Jesús referido en la santa revelación de la gracia en el Espíritu al apóstol Pablo y a muchos después como a nosotros. El juicio emitido en Cristo hoy para los hermanos es que los hermanos que cometemos errores o pecados, me incluyo en esto, no es para condenación, sino para restauración y edificación, como está escrito en el siguiente verso. Hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Tremendo. Esta es la norma que nos rige a los hijos de Dios. Pero bueno, por causa de la incredulidad y la falta de entendimiento que había antes por los versos citados en Romanos, era indispensable que venga el Cristo de Dios para justificación a todo aquel que crea en Él nuevamente por la gracia de Dios, porque ya no quedaba otro. Era tal la contaminación y corrupción alcanzada por el pecado que la ley lo resaltaba más antes que otra cosa dictada por estos hombres. Era necesario ya por los tiempos cumplidos y el apremio el cumplimiento de dicha ley referida al Cristo declarado en la Santa Escritura por sus profetas, como ya habíamos leído, y ahora nuevamente leemos y citamos Romanos 1:1-4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Maravilloso. Esta era la promesa. Sigamos en este libro, en este capítulo 3, con los siguientes versículos.
Versículo 13. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se olvidaron de la fe, parece. Sus pies se apresuraron para derramar sangre, juicio, castigo. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Del versículo 13 al 18 son citas del Antiguo Testamento, que obviamente se cumplieron, mostrando la decadencia del judío y de los que habitaban en el planeta de Tierra. Eso que decía veneno. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno áspide, todo eso, ¿no? Y todos los que habitaban en el planeta, quedando estos con la boca cerrada y todo el mundo bajo el juicio de Dios emitido en su Cristo. Ya que al estar en ese estado, ningún ser humano iba a ser justificado por las obras de la ley, porque por medio de esta ley referida al Cristo, al rechazarlo, es el conocimiento del pecado. ¿Y por qué digo al rechazarlo? Bueno, la respuesta está en el estado en que el judío y el ser humano en su totalidad estaba al ver las características de los versos citados desde el 13 al 18. Pero la divina respuesta de Dios ante esta situación en el judío y gentil de aquella época fue la primera venida de su Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesús, otorgando por Él la justicia de Dios manifestada a todos los que quieran creer, obteniendo dicha salvación y justificación gratuitamente, como a continuación citamos en los siguientes versos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremendo versículo. Veamos estos versos en otra versión para que nuestro gozo al entender las Escrituras glorifique a Dios en Cristo por los siglos de los siglos. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para mostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente
ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Biblia al día 1989. Maravillosas escrituras. La justicia de Dios se manifestó en Cristo Jesús y siempre se manifestó en su Cristo que daban testimonio la ley y los profetas. Pero independientemente de la ley, como dicen algunas versiones, o sin la mediación de la ley, se manifestó en Jesucristo la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios llega a todos los que creen mediante la fe en Jesucristo. Por la gracia de Dios, pues todos estaban en pecado y destituidos y privados de la gloria de Dios sin distinción alguna. Todos, absolutamente todos. Pero por su gracia, la gracia de Dios, fueron y fuimos y serán justificados en esta administración todos los que creamos en Jesucristo, confesándolo como Señor, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿No es grandioso esto? No hay manera de medir la dimensión de la gracia y del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, como dice Juan 3:16 y Romanos 8:39. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia, que estaba y era testimonio de las Escrituras en la ley antes, referente al Cristo. Y cito esto desde el libro de Hebreos para que lo veamos. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Imagínense ahí a nuestro Señor, ¿no? Leo esto de nuevo porque es maravilloso. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, escuchen esto, hizo perfecto para siempre a los santificados.
y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, tremendo esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, y entramos todos los que creemos en Él, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión, la confesión es de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta es los juicios que tenemos que emitir, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tremendo, ¿no? Creo, hay tanto para meditar en estos versículos con el fin de que seamos agradecidos a Dios por medio del Señor Jesús, porque donde hay remisión de pecado, ya no hace falta más ofrenda o sacrificio. Ya no hay más condenación, no hay más imputación, no hay más culpa. También entiendo que estas escrituras citadas se explican solas y son dignas de verla en este contexto para que nuestra comprensión en el Espíritu de Dios nos lleve al agradecimiento continuo a medida que vivimos en esta vida sirviendo al Señor de parte de Dios, a medida que nos servimos los unos a los otros en el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sin embargo, algo diré. Todos estos ritos que hacían los judíos con la sangre de los toros y machos cabríos, haciendo expiación por sus pecados, no eran suficientes para hacerlos perfectos ante Dios, quitando el pecado de ellos. Y también eran representativos de lo que iba a ser el Cristo y de lo que Dios haría con su Hijo por nosotros, ofreciéndolo por el pecado de todo el mundo que quiera creer en Él, para así salvarse al haber sido hecho perfecto ante Dios, obteniendo su justificación en Cristo Jesús gratuitamente en su amor y gracia divina por medio de la sangre bendita de nuestro Señor Jesús. Esta sangre bendita de nuestro Señor transformó el estado del que viene a creer esta fe, que es representada en la ley por la sangre de estos animales que se ofrecían continuamente por la expiación del pecado en los que creían, y no solamente en los que lo hacían. En general, hacían sin creer en esta fe encerrada en la ley. Por ello ya era nulo tales sacrificios ante Dios. Sin embargo, al cumplirse los tiempos establecidos por Dios, su Cristo apareció y vivió lo representado en la ley y los profetas acerca de Él para lograr esto en su sangre. La redención de los pecados, la remisión de los pecados de todos los que crean en Él por su logro en su sangre. Sangre inocente y bendita del linaje de Eva según la carne, pero bendita, pura e incontaminada por la simiente de Dios, al haber sido concebido por el Espíritu Santo y ser nacido de Dios,
como dice en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tremendo. Obviamente, publicaré este escrito después de compartir, así que les sugiero a los que deseen, claro, después lo impriman o descarguen en otro lado o lo lean a la par de este compartir que estamos dando. Es que tenemos que afianzar nuestros corazones en nuestro Señor Jesucristo, el plan de Dios desde siempre para su creación y nosotros, desde la ley y los profetas, el fundamento en donde podemos edificar o ser parte de la obra de Dios en Cristo en nosotros, como dice en 1 Corintios 3, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá es donde debemos edificar nuestras vidas. Pero para hacer esto, al ser parte de esta edificación, debemos aprender en el Espíritu y a través de las Escrituras referidas a Cristo Jesús, a hacerlo para la gloria de Dios por medio del Señor, para la gloria del Señor y para nuestra edificación. Sí, para nuestra edificación, que tiene este motivo principal: edificar nuestras vidas en Cristo Jesús y ayudar a otros a hacer lo mismo. Sigamos con el desarrollo de este libro de Romanos, pero ahora ya viendo cómo la revelación en el Espíritu, el apóstol Pablo empezó a introducir esta revelación para la iglesia de la gracia y cuerpo de Cristo, con el fin de glorificar a Dios por medio del Señor, glorificar a nuestro Señor. Y ahora sí, los que creemos, ser parte de la gloria de Dios en Cristo Jesús para nuestra edificación, gloria de la que antes todos fueron privados y destituidos por haber perdido de la fe y así consumar el pecado en sus vidas antes de expiarlo. Como habíamos leído en el libro de Romanos y Hebreos. Así que volvamos a Romanos. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Maravilloso versículo. Esta es la ley de la fe que hoy nos rige, Cristo Jesús, y la cual debió siempre haber regido en la ley y en los profetas. Pero estos judíos se aferraron a las obras, rechazando el motivo de ellas, la fe, que no era otra cosa que la representación misma de Cristo. Pero ahora estas obras ya no son necesarias para acercarnos a Cristo, pues ya vino Cristo Jesús, nuestra fe. Y todos los que creamos en Él, confesándolo como Señor de nuestras vidas, al creer que Dios lo resucitó de los muertos, somos hechos salvos, recibiendo la promesa del Espíritu Santo en nosotros, y así ser hijos de Dios mediante nuestro Señor Jesús, como dice en Gálatas 3, versículos 23 al 27. Léanlo después. Así que, ¿dónde quedaba la jactancia de estos judíos al hacerse llamar maestros de la ley, tratando de imponer las obras de ella fuera de la fe? Quedó excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Bendito sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo de parte de Dios por esto, al traernos esta bendición en su
sangre y sacrificio perfecto para todos los que queramos creer en esta fe referente siempre a nuestro Señor Jesús, donde antes en la ley y hoy y siempre fue, es y será impartida la justicia de Dios legislada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Romanos 12:2. Leámoslo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como está escrito: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Tremendo. Entonces concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, gratuitamente, con el solo hecho de confesar y creer que Jesús es el Señor. No hay más nada que hacer. Por la gracia de Dios, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos, que está vivo. Por la gracia de Dios al que cree en el Señor y como Señor Jesús simplemente. Nuestra fe en el Cristo de Dios y la fe que estaba predestinada para esto es lo que nos hace salvos o nos justifica. Romanos 29 al 31. ¿Es solamente Dios? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, pues se cumplió lo referido a la ley. Así que este era el comunicado en el Espíritu por revelación de Jesucristo que Pablo estaba dando para estos judíos y gentiles que integraban la iglesia de Roma. Pero esta fe en Cristo Jesús, como leímos en el verso 22 al 25 de este capítulo, son justificados tanto judíos como gentiles, circunciso como incircunciso, porque Dios es uno en todo sentido y de una sola manera, no tiene dos palabras o palabras contrarias, como muchas veces ocurre con nosotros, los seres humanos. Lo que Él promete cumple, es uno, y esto jamás invalidó la ley, sino que la confirmó, como decía la ley, la consolidó, la estableció. ¿Por qué? Porque el propósito de esta ley, el motivo de esta ley, siempre fue el Cristo. Cristo Jesús, nuestra fe, que justifica a todo aquel que cree de una vez y para siempre. Entonces debemos cumplir con la ley, no en sus ritos, que libraba o que por lo cual hacían expiación por el pecado, porque Cristo Jesús lo hizo una vez y para siempre. Se cumplió esto para el que cree, lo cual estaba representado en la ley, y todo aquel que no lo hacía por fe era culpado, condenado, maldito, como quien dice. Por eso Cristo nos redimió de esta maldición a ser colgado en un madero por nuestros pecados y de todo el mundo que quiera creer, porque está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. De esta maldición nos libró Cristo Jesús, al ser Él la ofrenda voluntaria a Dios por nuestros pecados, al ofrecer Dios mismo esta ofrenda por nosotros, sacrificando a su Hijo y entregándolo para salvarnos de esta maldición, siendo redimidos del pecado y sus consecuencias de una vez y para siempre. Por esto no invalidó la ley referida al Cristo. Esta ley que lo representaba en la forma y carácter que debía y debió tener en cuanto a todos, y tuvo y tiene, gracias a Dios, esos principios de conductas y carácter por la cual nos guiamos al revestirnos de Cristo, siendo agradecidos, humildes, amándonos como Él nos amó y ama, siendo sus discípulos y servidores para la gloria de Dios, mediante el Señor, para la gloria del Señor y nuestra edificación en Él. Esto no se invalidó, sino que lo confirmó. Esta es nuestra fe, la cual obedecemos agradecidamente por la gracia de Dios y con la ayuda del Señor. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo la semana que viene. Oramos. Padre Santo, una vez más, damos gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo por tan bendita redención que nos diste en nuestro Señor Jesucristo, por tan bendita fe que pusiste en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, para que hoy estemos aquí hablando acerca de ella, por tu gracia y por tu amor. Mediante nuestro Señor Jesucristo estamos profundamente agradecidos por esto. Amén. Amén. Bendiciones. Gracias por estar, hermanos.